Hola a todos, bienvenidos a la clase en la que explicaremos qué es una razón y una proporción. La razón es una comparación entre dos cantidades mediante una división, ya es decir, mediante un cociente. Por ejemplo, si dijéramos que en una empresa trabajan 60 hombres y 48 mujeres, entonces podemos comparar estas dos cantidades mediante una división que la podemos escribir como fracción o como división como tal. O sea, podríamos escribir 60 dividido 48. Generalmente se escribe como fracción para que podamos simplificarla. ¿Ya? Entonces, si nosotros empezamos a simplificar esta fracción, podríamos simplificarla, por ejemplo, por 12. Y si dividimos por 2 en el numerador, me va a quedar 5 y abajo en el denominador me va a quedar 4. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa comparar dos cantidades mediante una división? Que podemos interpretarlo de la siguiente manera. Por cada 5 hombres que trabajan en la empresa, hay 4 mujeres que también trabajan en la empresa. Entonces, comparamos la cantidad de hombres con la cantidad de mujeres mediante una división y la simplificamos al máximo. Y ese número que obtenemos al final sería la razón entre la cantidad de hombres que trabajan en la empresa y la cantidad de mujeres. En una razón, el número que va arriba en la fracción, es decir, el que sería el numerador, se llama antecedente y el que está en el denominador se llama consecuente. Y si hacemos la división, es decir, si dividimos 5 en 4, me va a dar 1,25 y ese es el valor de la razón. Una razón se lee así. En este caso, 5 es a 4. Esas palabras son las que importan. Es a. Entonces, 5 es a 4 significa que por cada 5 hombres que trabajan en la empresa, hay 4 mujeres que trabajan en la empresa. Entonces, ¿de qué sirven las razones? Por ejemplo, en los mapas. La mayoría de los mapas están a escala. Eso quiere decir que una medida en el mapa representa cierta cantidad en la realidad. Por ejemplo, si la escala de un mapa es 1 es a 100.000, recuerden que se lee así, 1 es a 100.000, y eso quiere decir que por 1 centímetro que mida en el mapa equivale a 100.000 centímetros en la realidad. Eso quiere decir 1 kilómetro. Entonces, por ejemplo, para eso se utilizan las razones. 1 es a 100.000 para establecer una comparación entre dos cantidades. ¿Qué comparamos? La medida del mapa con la medida de la realidad. Luego tenemos el concepto de proporción. ¿Y qué es una proporción? Es una igualdad entre dos o más razones. Es decir, cuando dos razones son iguales y nosotros escribimos que son iguales, estamos generando una proporción. Por ejemplo, si yo tengo la razón 1 es a 2 y tengo la razón 2 es a 4, nosotros sabemos que esas dos fracciones son lo mismo, porque ambas fracciones representan al número 0,5. Entonces decimos que estas dos razones son iguales y eso que creamos ahí es una proporción, porque es una igualdad entre dos o más razones. En una proporción tenemos términos que se llaman extremos y medios. ¿Por qué se llaman extremos y medios? Porque si esta división nosotros la escribimos así, A es a B, es decir, en vez de escribir la división como una fracción, la escribimos así con los dos puntitos, acá tenemos C es a D, y estas dos divisiones son iguales. Fíjense que los dos números que quedan en las orillas se llaman extremos, y los dos números que quedan en el centro se llaman medios. ¿Ya? Por eso son los nombres de esta proporción. Cada una de estas razones tiene el mismo valor y ese valor se llama constante de proporcionalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos dos razones que tienen el mismo valor, entonces el valor es constante y por eso se llama constante de proporcionalidad. ¿Cómo se lee una proporción? Como comparamos dos fracciones, ahora la primera la leemos, A es a B, como C es a D. ¿Ya? Entonces, al comparar dos fracciones, utilizamos ahora la palabra como. En una proporción existe el teorema fundamental. ¿Qué significa el teorema fundamental? Me dice que si yo multiplico
los medios de una proporción tiene que darme lo mismo que si multiplico los extremos. Recordemos que estos dos se llaman extremos y que los otros dos se llaman medios. ¿Ya? En una proporción, esas multiplicaciones siempre tienen que dar lo mismo. Es decir, si yo multiplico A por D, me tiene que dar lo mismo que si yo multiplico C por D. Por ejemplo, esta es una proporción, 3 cuartos con 9 doceavos forman una proporción porque ambas fracciones representan el mismo valor. Entonces, esto se lee 3 es a 4, como 9 es a 12. Y si nos fijamos, si yo multiplico los dos extremos, 3 por 12 me da 36, y si yo multiplico los dos medios, 9 por 4 también da 36. ¿Ya? Entonces siempre se cumple en una proporción que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. ¿Y de qué sirve eso? Me sirve para encontrar algún valor que falte en la proporción. Por ejemplo, aquí me dice 3 es a 4, como 15 es a un número desconocido. Entonces yo puedo encontrar ese número desconocido usando el teorema fundamental. Porque yo sé que si multiplico S con S, que sería 3 por X, tiene que dar lo mismo que si yo multiplico 15 por 4. Entonces, estas dos cosas tienen que ser iguales. Y 15 por 4 me da 60, entonces acá 3 por ¿qué número me da 60? 3 por 20. Por lo tanto, la X tiene que ser 20. Y así encontramos el número que falta. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos un número desconocido, es a 2, como 4 es a 5. Entonces, para encontrar ese número que falta, usamos la propiedad fundamental. Y dice que si multiplicamos los extremos, que me daría 5 por X, tiene que darme lo mismo que si multiplico los medios, que sería 4 por 2. 4 por 2 da 8, y eso tiene que ser igual a 5 por X. Entonces aquí es un poquito más difícil porque hay que preguntarse 5 por cuánto me da 8, y va a tener que ser por número decimal, entonces eso se saca así. Ese 5 que está multiplicando la X, yo lo paso dividiendo al 8. Entonces me queda así, que la X es 8 quintos. Ya, si lo queremos trabajar como número decimal, 8 dividido en 5 me va a dar 1,6. Por lo tanto, aquí la X tiene que ser 1,6. Ya, entonces, el teorema fundamental me sirve para encontrar algún valor que falte en la proporción. Les toca a ustedes practicar ahora las proporciones, y para eso van a ir al tomo 2 de sus cuadernillos y trabajar en la página 7 y en la página 11. Nos vemos.